Buenas noches, otra vez más desde Por Vida, aportando valor. Hoy con una amiga, una colega especial, muy sobresaliente en todos los ítems. Natalia Genaro es ginecóloga en la clínica Rubens de Madrid y a la vez es especialista en anti-age, medicina anti-age. Bueno, tenemos la suerte que hoy nos va a ilustrar con ciertas preguntas que le vamos a ir haciendo y nos va a responder con temas muy simples, muy claros y que lo podemos usar el día a día. Natalia, ¿cómo estás? Hola Cristian, qué gusto hablar contigo otra vez. Un placer como siempre. Bueno, vamos al tema. Cuéntame, sueño, ¿cómo influye el sueño en todo lo que es la medicina anti-age? ¿Cómo nos puede afectar el dormir mal para acelerar nuestro envejecimiento? Sí, efectivamente, dormir mal acelera nuestro envejecimiento porque durante el sueño nosotros aumentamos la melatonina y bajamos el ritmo simpático, el cortisol, la secreción adrenal. Entonces todos los órganos empiezan a estar en reposo, el cerebro empieza a ordenar emociones, neurotransmisores, recuerdos, etcétera, como una especie de cajonera que vamos poniendo ahí cositas, ordenamos todo, sintetizamos a la noche hormonas, proteínas, todo lo que necesitamos para reparar lo que hemos dañado durante el día y entonces nos despertamos a la mañana y estamos en óptimas condiciones. Pero cuando eso no sucede porque no dormimos bien, ya sea porque o no podemos iniciar el sueño porque nos despertamos con un exceso de cortisol durante la noche o porque tenemos un desequilibrio de otras hormonas, pues entonces toda esa reparación no pasa, no sucede. Entonces los niveles de oxidación, por sobre todas las cosas, permanecen elevados y además alteramos todo el ritmo circadiano del cuerpo. Nosotros tenemos un ciclo diurno y nocturno que deberíamos respetar, pero hoy por hoy además tenemos un déficit del 93-96% de luz solar diario, lo cual hace que tengamos también déficit en la secreción de melatoninas y la desactivación, o sea, todo este circuito se altera. Entonces, corazón, pulmón, intestino delgado, intestino grueso, estómago, páncreas, etcétera, van teniendo un ciclo circadiano y una determinada activación, pero eso se desorganiza porque tenemos un mal dormir y luego un mal comer, un exceso de horas laborales, terminamos muy tarde a veces las jornadas laborales, las empezamos muy temprano, tenemos horarios nocturnos, comemos a cualquier hora y no debería ser así. Entonces todo eso acelera nuestro envejecimiento, así que es muy importante. De hecho, por ejemplo, existe la cronofarmacología, que es estudiar a qué hora tenemos que tomar determinadas hormonas, determinados antioxidantes, determinados medicamentos para que sean menos tóxicos y más efectivos. Entonces, tenemos que respetar nuestro sueño y nuestro ciclo circadiano. Muy bien. Eh, Perdona, te quería hacer una preguntita. Comentaste que un factor importante, o sea, en la gestión del sueño, lo constituye esta hormona, la melatonina. Bien, ¿cómo es el ciclo de la melatonina? Así en forma muy resumida y para que el público lo pueda entender. Alrededor de las 7 o de la tarde aproximadamente empieza a subir y tiene un máximo pico como dependiendo de nuestro cronotipo, que no somos todos iguales, algunas personas tendrán una acrofase más precoz y otra más tardía.
pero más o menos a las 6 de la mañana disminuye para subir el cortisol. Entonces, durante el tiempo que la melatonina induce un poco el sueño porque baja, porque nos relaja, porque baja nuestra activación simpática, y es interesante eso, porque es como durante un tiempo nuestras arterias, nuestro corazón, baja su frecuencia y entramos en unas ondas diferentes para poder descansar y para poder dormir. El tema que la melatonina se induce por la oscuridad, entonces aquí tenemos también cambios estacionales importantes, ¿no? Y por ejemplo en el verano dormimos muchísimo menos que en el invierno, pero también lo necesitamos mucho más en el invierno. Y bueno, ese es el ciclo de la melatonina. Hay una melatonina pineal y una melatonina en otros tejidos. Hay tejidos como por ejemplo el folículo ovárico, que es uno de los sitios en donde más melatonina se segrega fuera de la glándula pineal, porque la melatonina es un gran antioxidante. Entonces nos repara o nos cuida. Por eso hoy la melatonina se estudia en tantas cosas y, por ejemplo, hay cremas faciales o corporales con melatonina para evitar la oxidación de la piel, para evitar las arrugas y para mantener su vitalidad y su juventud. Entonces, en el folículo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ovular, segregamos muchísima cantidad de melatonina para proteger ese óvulo, que es una célula muy importante, de toda agresión externa, porque la oxidación lo que va a generar va a ser un daño en el ADN, va a alterar nuestros genes y al final, bueno, vamos a activar o silenciar genes malos y buenos, etcétera, y así vamos a generarnos enfermedades. El ciclo circadiano está codificado por algunos genes, de los cuales los más importantes son el PER1, 2 y 3, y de hecho el PER2, en su alteración, cuando alteramos el ciclo circadiano, la mutación del PER2 está en relación directa con la producción de cáncer, porque te das cuenta la importancia que tiene el descanso para repararnos. Si no podemos repararnos, bueno, tenemos acortamiento de telómeros, inestabilidad genómica, metilación de genes y al final activación de oncogenes y finalmente la producción. Por ejemplo, en trabajadoras nocturnas se describió el aumento de la incidencia del cáncer de mama con respecto a personas que dormían bien. Muy bien, muy bien. Y te hago una pregunta, si la induce la oscuridad, ¿por qué es importante a la mañana exponerse a la luz solar? Bueno, precisamente porque en ese momento estamos activando y la luz solar tiene, digamos, es como si fuera a recargar una batería, ¿no? Estábamos como en estado de reposo y en ese momento baja la melatonina y la luz solar activa nuestro cuerpo como si fuera una batería solar. En las primeras, sobre todo la exposición solar de las primeras 3 horas de la mañana es fundamental para obtener la energía que vamos a usar el resto del día. Sumado también a otros beneficios, ¿no? Como la vitamina D, todo, pero bueno, que eso ya lo Claro, hablaremos en otro momento. está todo interrelacionado en el cuerpo, Muy sí. bien. Y siguiendo con el tema de la melatonina, eh, a medida que nos ponemos más viejos, ¿qué le pasa a la melatonina? Claro, sí, por supuesto, como todo, empieza a disminuir y entre los 40 y los 80 años perdemos aproximadamente el 60% de la producción de la melatonina. 60%. Mm. ¿Y recomendás la suplementación de melatonina independientemente de que uno tenga o no tenga problemas de sueño en un Sí, adulto? yo creo que en una persona que tiene problemas de sueños, haciendo unas determinadas escalas, etcétera, siempre es interesante estudiar la curva de melatonina de esa persona y su cronotipo para Curva de poder. melatonina. Una curva de melatonina que se Bien. hace saliva durante un día estándar, y luego pues ver cómo es efectivamente su secreción, ver su cronotipo y ver cuál es su déficit, entonces poder suplementarlo. De esa manera podemos suplementarlo con altas dosis. Las dosis de suplementos que se pueden comprar sin receta son de 1,9 miligramos. Pero nosotros en medicina antienvejecimiento usamos siempre por encima de 10 probablemente. Depende de lo que queremos hacer. Si es antioxidante puro, pues 10 miligramos.
Muy bien, Y muy si es para controlar la acrofase del sueño, la melatonina y todo el ciclo circadiano y reestructurar esa parte de la paciente o del paciente, pues entonces ya hacemos la curva y podemos usar 40, 60, 80, 100 miligramos dependiendo 100 de lo que... miligramos. Natalia, me he quedado con algo que comentaste y que totalmente soy un desconocido del tema. La curva de melatonina. ¿Yo puedo ir a un laboratorio y pedir que me hagan la curva de melatonina así de simple o es algo muy específico? Bueno, es algo muy específico. Se pide, bueno, La medicina anti-aging, por ejemplo. se pide en la medicina antienvejecimiento porque sabes que el sueño y nuestro ciclo circadiano es una cosa muy importante, a estudiar siempre el cronotipo y nuestras alteraciones del ciclo circadiano y tratar de organizar esa parte es súper importante porque si eso lo tenemos descontrolado y no dormimos, al final vamos a tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas, bueno, inestabilidad cromosómica, cánceres, etcétera, una serie de cosas. Vamos a llegar a un desajuste terrible, ¿no? Quizás 10 o 20 años antes de lo que lo hubiéramos tenido si hubiéramos dormido bien. Entonces es muy importante. Y luego, por supuesto, especialistas en sueño y endocrinólogos pueden pedir este test. Este test se hace, quizás no se hace en todos los laboratorios, hay laboratorios más especializados. Yo trabajo con el Instituto de la Melatonina, que es un instituto que depende de la Universidad de Granada, que tiene un reconocimiento internacional y que se hacen estudios muy complejos de la melatonina y también en relación al estrés oxidativo, de leucocitos y el estado inflamatorio, el estado mitocondrial, que bueno, que es todo lo que manejamos en el anti-aging, ¿no? Nosotros en el anti-aging lo que vemos es básicamente la célula por dentro, para ver en qué condiciones está. Es medio intracelular, ¿no? O Fundamental. sea, hay que mimar la célula por dentro, ¿no? Sí. Muy bien, muy Rejuvenecer bien. la célula por dentro para poder brillar por Verse, fuera. verse así como tú por fuera. Eh, y mira, ¿qué es lo que nos pasa por lo generalmente en los médicos? O sea, si viene alguien que tiene problemas de sueño, nosotros directamente damos Un hipnótico. benzodiazepinas, Ujú. hipnóticos, sí. ¿Qué impacto tendría eso a nivel de de todas estas situaciones que tú comentaste, ¿no? O sea, ¿generaría el mismo efecto que la melatonina o que el paciente recupere un ciclo normal de sueño? No, para nada. No, para nada. ¿Por qué, Natalia? A ver, las benzodiazepinas se pueden utilizar en momentos puntuales de un Puntuales, insomnio pero la puntuales. mayoría de los pacientes me dicen, mira, doctor, esto yo llevo tomándolo toda la vida, hace 20 años me lo pusieron porque una vez tuve un No, problema. claro, no. Un estado ansioso por esta pandemia que estamos viviendo o por la muerte de un familiar o por cosas muy puntuales o algo muy puntual que tienes un estado de ansiedad que no puedes gestionar a ti mismo, porque bueno, como seres humanos a veces estamos desbordados por las cosas que nos pasan y no podemos negar que una benzodiazepina puede ser un medicamento útil en un momento puntual. Pero lo ideal en la medicina antienvejecimiento es no depender exactamente de una benzodiazepina porque cambia la calidad del sueño. O sea, vos podés estar dormido 8 horas, pero levantarte cansado. Y una de las cosas de la calidad del sueño es cómo te despiertas. ¿Cómo te despiertas? Si tienes energía y saltas de la cama y ya está, o estás todo el día somnoliento con una nube que no piensas bien, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que suele pasar con las benzodiazepinas porque la calidad del sueño, la calidad de ondas y la cantidad de ondas es diferente, ¿no? Es como un sueño que te aplasta, pero no un sueño que te repara, Muy que es bien, muy lo que bien. podría ser como un sueño, con un sueño que cumpla con las condiciones. Bueno, las pacientes menopáusicas también tienen una alteración del sueño. ¿Por qué? Porque el estrógeno actúa a niveles en núcleos cerebrales, induciendo muchas cosas como bueno, la temperatura, el sueño, la oxidación, controla muchas cosas a nivel cerebral, el estrógeno,
Y pacientes que tienen desequilibrios hormonales, pues al final también tienen trastornos del sueño. Por lo tanto, a veces no solamente es enfocarse solo en la melatonina, sino también en muchas otras cosas. Perfecto. Muy Pacientes bien. que han tenido grandes episodios de estrés y que han tenido una especie de fatiga adrenal, también pueden tener alteraciones del sueño, pacientes que tienen, bueno, en fin, hay una serie Bien, muy bien. Entonces, mira, para puntualizar, o sea, benzodiazepina para el público en general, llámese lorazepam, alprazolam, diazepam, etcétera, ¿no? Bien, eso nos pasa a veces con las personas mayores, pero tengo muchos deportistas, a veces, personas jóvenes que me dicen, no, yo para dormirme me fumo un porro, o sea, de marihuana, y con eso, claro. fantástico. ¿Sabes cómo te duerme? ¿Qué le pasa al cerebro, o sea, en forma crónica, que fuma marihuana con relación al sueño? ¿Es un sueño real o volvemos a caer en la misma situación de las Claro, benzodiazepinas? es un sueño narcótico y no son sueños obviamente reparadores. Obviamente que cualquier sustancia de este tipo, adictivas, al final drogas que lo que van a hacer es alterar los neurotransmisores, no, de esa manera tan abrupta, no, no. Y bueno, y por supuesto que después hay una neurotoxicidad con una destrucción de neuronas en determinados núcleos cerebrales que van a traer otros trastornos, otras consecuencias de la cognición, Perfecto. de la conducta, etcétera. Entonces, Sí, no, por supuesto el daño que es grave, ¿no? sí, exacto. Muchas Natalia, veces sí, perdona, ¿eh? Y me comentaste de que, bueno, la melatonina puede ser una de suplementaciones también que uno puede usar. Sin embargo, ¿qué otras cosas podemos usar? Por ejemplo, algo que está obviamente al corriente es el magnesio, ¿no? El magnesio, la vitamina B6. eh, ¿Y por qué usaría esos dos suplementos? sí, bueno, El tanto 5-HTP. sí, exacto, son, micronutrientes o vitaminas que lo que van a hacer va a ser darle estabilidad al sistema nervioso, van a ser inhibidores de los neurotransmisores que son activadores, entonces podemos tomar GABA, podemos tomar triptófano, Triptófano, podemos tomar vitamina B6 y magnesio en un suplemento que venga todo. compuesto, o a veces podemos tomarlo por separado. Hay personas que simplemente el magnesio es un, digamos, un relajante muscular que puede inducirnos también Perfecto. y se usa como cofactor enzimático, Muy ¿no? bien. De, de muchas Y reacciones del bueno, sabes cuerpo. que aquí vamos siempre por sobre todo lo que sea más práctico y sostenible. Ok, si la suplementación esta es muy sana, muy beneficiosa, sinceramente no tiene ningún impacto casi para el cuerpo, pero ¿qué alimentos crees que podemos usar para tener un mejor sueño, mejor calidad de sueño? Obviamente que tengan estos micronutrientes. Yo ¿Qué creo que no, alimentos? sí, no creo que sea como un alimento en particular que nos haga dormir. Yo creo que en el fondo hay que seguir una determinada calidad de alimentación. Em, lo que sí es importante no hacer cenas copiosas, digamos, porque Perfecto, eso, claro, y que sean proteicas, porque usamos la proteína un poco a la noche para sintetizar muchas hormonas y tal, pero una proteína ligera de digerir y que sean bueno, la típica cena ligera, ¿no? Eso sería lo ideal. perfecto. Evitar Y en el alimentos con caso, fibra, ¿no? Para no tener unas digestiones tan... Mejor la fibra al mediodía. Y exacto. te hago una pregunta. Pero la alimentación viene también como en Como todo parte lo. de esto. Claro, como parte de nuestro estilo de vida y la filosofía de la vida. Eso nos tiene, ese otro día nos tenés que también un poquito matizar para que entendamos por qué la alimentación juega un papel crucial dentro de esto otro pilar también que es el sueño, para tener una buena, eh, como quien dice, un buen envejecimiento, ¿no? Eh, Te quería hacer una pregunta. ¿Qué otras herramientas simples tenemos a la hora de tener un buen sueño? La habitación, ¿caliente o más fresca? Luz, las pantallas, los móviles, la cafeína, hasta qué hora el café.
Bueno, por supuesto que la habitación tiene que tener una temperatura agradable, no puede estar ni súper caliente ni súper fría. Para poder dormir tenemos que tener una temperatura más o menos de 22 grados, entre 20 y 24 grados, 22 quizás. Em, el café, están los metiladores rápidos y los metiladores lentos. Hay personas que pueden tomar café hasta un segundo antes de irse a dormir y personas que no pueden tomar un café a las 8 de la mañana porque a las 10 de la noche todavía tienen la taquicardia. Entonces, Bien, pero en condiciones, podríamos decir, normales, de un metilador normal, que sería lo más frecuente, pues se recomienda que se tome el último café como a las 5 de la tarde, más o menos. Porque son más o menos unas 4 horas, 5, y podríamos interferir el ciclo de nuestras hormonas, ¿no? Como aumentar el cortisol y las hormonas adrenérgicas. Y pantallas. bueno, tremendo lo de las pantallas. La luz es lo más difícil que tenemos en este momento para controlar, porque no solo es la pantalla como tal, que a veces estamos en la cama con el móvil, ¿no? La mayoría de las veces quizás. Antes era con el libro, ahora nos vamos con el móvil y quizás que lo leemos o el ordenador, o la tele o lo que fuera, o la luz en general, pero también es la luz externa, la de la ciudad. O sea, Terrible, en ¿no? realidad, claro, en realidad deberíamos estar muy, muy en penumbras desde el atardecer. Bien, bien, bien. Bueno, Y pero muchas claro, veces estamos estamos en el año trabajando. 2020, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con las pantallas? En sí, el móvil, podemos poner esa característica nocturna, el ordenador Por también. supuesto, disminuir la luz brillante es lo más importante. Perfecto. Todo lo que más sea en penumbras, ¿no? El tubo fluorescente de la cocina o lo evitamos, ¿no? O sea, eso, Exacto. las Sí. luces blancas o cambiarlas a cálidas, ¿no? Ese pequeño detalle en la casa. ¿M? Perfecto. Y bueno, y un tema que sabes que nos apasiona. Eh, ¿Hacemos un poquito de relajación antes de dormir o es una pérdida de tiempo? No, es fundamental. Un poco de meditación es fundamental, tanto a la noche como a la mañana. Ordenamos y gestionamos emociones en ese momento haciendo meditación. Perfecto. O sea, conviene Podemos perder 20 minutos incluso del sueño para tener un sueño de mucha mayor calidad, ¿no? Las meditaciones pueden ser cortas, no necesariamente tienen que ser de 20 minutos y meditaciones cortas de entre 3 y 5 minutos también son válidas. Pueden empezar las personas que no están entrenadas con meditaciones guiadas y son fundamentales. Bien. Yo no medito, pero rezo. ¿Va lo mismo, por ejemplo? Sí, el rezo es una forma de meditar. Fenomenal, fenomenal. Natalia, madre mía, A muchísimas dormir ahora. gracias. Me ha entrado un sueño, así que hay 300 cosas más para aportar, o sea, que nos puedes aportar para tener un mejor envejecimiento. Ya te volveremos a consultar. Ya aquí, muchísimas gracias. Hemos pasado desde el buenas tardes al buenas noches y vamos a ir bajando la luz de nuestra sala y muchísimas gracias por todo, ¿eh? Gracias, Cristian. Como siempre, un abrazo. Que vayas muy bien.